Respiración celular, la célula y la energía. Todos hemos experimentado ese extraño momento en el que levantarnos de la cama se vuelve algo insoportable. Para la mayoría de nosotros, esta falta de energía no suele ser algo muy serio. Pero para muchas especies, un momento de debilidad puede significar una muerte instantánea. De hecho, la sobrevivencia de todo organismo depende de garantizar un acceso constante a una fuente de energía. Energía que puede ser obtenida en una de dos maneras. Directamente, aprovechando el poder del sol, o indirectamente. No importa lo que comamos, ya sea un bistec con papas o caramelos. El cuerpo extrae energía de cualquier alimento que entra al estómago. Nuestro aparato digestivo fragmenta la comida en micromoléculas, proteínas, grasas y carbohidratos. Aunque la energía se obtiene de cualquiera de estos tres grupos, los carbohidratos son los que contienen mayor cantidad. Los carbohidratos suelen ser moléculas de cadena larga que se forman con la unión de moléculas del azúcar o glucosa, simbolizada de esta forma. Por medio de la respiración celular, las enzimas dentro de las células rompen los enlaces químicos de la glucosa, liberando la energía acumulada. Para la mayoría de nosotros, respirar significa intercambiar oxígeno por monóxido de carbono en los pulmones. Pero la respiración celular que ocurre en las células individuales es mucho más que un intercambio de gases. Para nuestros propósitos, basta mencionar que la célula consta de membrana, núcleo, citoplasma y mitocondria. Cada célula contiene varias mitocondrias. Juntas, proporcionan a la célula la energía que necesita para desempeñar sus diversas funciones. Sin embargo, para evitar confusiones, solo mostraremos una mitocondria por dentro. La mitocondria tiene otras dos membranas y su propio material genético único. La membrana interna se acomoda en una serie de pliegues llamados cristae. Estos crean una superficie mayor para que puedan ocurrir reacciones químicas. Más allá de la membrana interna se encuentra la propia matriz de la mitocondria, que al igual que el citoplasma celular es un fluido. De hecho, la mitocondria, tan crucial para dar energía a la célula, está organizada como una simple célula. Esta observación ha hecho pensar en la posibilidad de que las mitocondrias sean descendientes de simples bacterias fotosintéticas. Se maneja la teoría de que hace 1500 millones de años, estas bacterias fueron absorbidas por células primitivas y sobrevivieron a los mecanismos de autodefensa de las células. Se dividieron por sí mismas. Y con el tiempo adaptaron su aparato fotosintético hasta evolucionar en la mecánica de la respiración celular. De hecho, los bioquímicos han descubierto similitudes sorprendentes entre la fotosíntesis y la respiración celular. Similitudes que apoyan la hipótesis de que la vida vegetal y animal tienen un origen común. No obstante, mientras la fotosíntesis transforma la energía del sol en carbohidratos, la respiración celular revierte el proceso liberando la energía de los carbohidratos. La monumental tarea de la respiración celular produce el prototipo celular para todas las plantas y los animales. Estas supercélulas transformaron hábilmente el combustible crudo en energía útil y provocaron la proliferación de una innumerable cantidad de formas de vida. Hoy día tomamos la glucosa que se obtiene del intestino.
así como el oxígeno de los pulmones, y lo transportamos por el sistema circulatorio hasta las células. Una vez dentro de la célula, la glucosa y el oxígeno reaccionan para liberar energía, dióxido de carbono y agua. La glucosa contiene muchísima energía, cerca de 160 kilojoules por mol. Sin embargo, dos moléculas que intenten juntarse pueden requerir hasta 1.2 kilojoules por mol de reactante. Por ello, la glucosa como fuente directa de energía sería un caso extremo de sobrecarga. Pero el avance de la corriente dentro de la célula estimula la energía de la glucosa, transfiriendo porciones de ella hacia las moléculas que transportan energía, como el adenosín trifosfato o ATP. Así que cuando dos moléculas necesitan energía para reaccionar, el ATP proporciona la cantidad adecuada de energía, cerca del 1% de la energía de una molécula de glucosa, o aproximadamente 1.8 kilojoules por mol. Si observamos de cerca una molécula de ATP, comenzaremos a entender por qué juega un papel tan importante en las reacciones celulares. El adenosín trifosfato consta de un elemento de nitrógeno, adenina, un azúcar, la ribosa y 3 grupos de fosfatos. Aunque podría pensarse que es el azúcar la que proporciona energía al ATP, de hecho es la cadena de fosfato la que lo hace. Los biólogos acostumbran representar la energía de la cadena de esta manera, como un simple enlace altamente energético. Pero de hecho son las 4 cargas negativas ubicadas en el grupo de fosfatos las que explican la naturaleza volátil del ATP. Estos grupos se repelen fuertemente, pero al no ser capaces de romper a los enlaces que los unen, crean una molécula altamente energética. Para nuestros propósitos, representaremos el ATP de esta manera. Los cilindros representan los 3 grupos de fosfatos. Cuando un ATP y una molécula se juntan y reaccionan, la molécula se queda con un grupo de fosfatos, dejando atrás una adenosina difosfato o un ADP. Con la transferencia de un fosfato, el ATP ha repartido sus cargas negativas y ha transferido energía a la molécula. Con el fosfato que consiguió, la molécula ha sido fosforilada. Con ayuda de una enzima, la molécula que ha sido activada puede experimentar otros cambios, soltando el fosfato y la enzima. Al crear una molécula intermedia fosforilada, el ATP ofrece ese enlace vital en la síntesis de un producto. Los ingredientes están aquí y el escenario está listo. En los siguientes programas revisaremos las 3 fases principales de la respiración celular: glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Respiración celular. Glucólisis 1. Toda criatura viviente utiliza energía. Mientras algunas la queman con un exceso de actividad, otras la disfrutan de una manera pausada. Pero toda forma de vida necesita energía para conseguir energía. Esta premisa se extiende desde el comportamiento de todas las comunidades hasta la actividad de una simple célula. A nivel molecular, la energía viene en paquetes de glucosa. Como vimos en el programa 1, la energía de la glucosa debe transferirse al ATP. Esta transferencia de energía ocurre durante el proceso de respiración celular.
La fase 1, glucólisis, inicia la liberación de energía desde la glucosa. Ya que todos los organismos tienen formas similares de obtención de energía, los biólogos creen que la mayoría de las formas de vida tienen un ancestro común. Aunque la glucólisis es un proceso complicado, puede resumirse en algunos puntos esenciales. La glucólisis inicia la liberación de energía, inyectando en la molécula de glucosa de 6 carbonos la energía suficiente para dividirla en un par de moléculas de piruvato con 3 carbonos. Durante el proceso, 2 moléculas de ATP son sintetizadas. Cada reacción en la glucólisis requiere de la asistencia de enzimas para convertir los reactantes en productos. Allí los tienen, los enlaces. Pero antes de que inicie el proceso de la glucólisis, la glucosa debe estar disponible. En el cuerpo humano, la glucosa se almacena principalmente en hígado y músculos en forma de carbohidrato glucógeno. El glucógeno actúa como almacén de la glucosa en el cuerpo. Si es requerido, el glucógeno del hígado es convertido por enzimas en moléculas sencillas de glucosa. Estas son transportadas por el sistema circulatorio hacia órganos y tejidos. Al llegar a la membrana de la célula, la glucosa cruza a través del túnel de una proteína y entra al citoplasma de la célula donde se llevará a cabo la glucólisis. Mientras la respiración celular procura almacenar una reserva accesible de energía para la célula, la primera mitad de la glucólisis requiere de hecho una inyección de energía. Esta energía es proporcionada por el ATP que rompe los enlaces de la glucosa. Pero como veremos, la secuencia de reacciones en la glucólisis producirá una suma considerable de moléculas de ATP. Vayamos a los detalles. En la primera reacción, llamada fosforilación, un grupo de fosfatos de un ATP es transferido a la glucosa y produce glucosa, fosfato y ADP. Mientras la mitad de la energía en los ATPs fue usada durante la reacción, la restante se guarda en la glucosa fosfato energética. La colocación del grupo de fosfatos de carga negativa en la glucosa confina a la glucosa fosfato dentro de la célula. En la reacción 2, la acometida glucosa fosfato se encuentra con una enzima y adquiere la forma de una fructosa fosfato. En la reacción 3, la fructosa fosfato reacciona con una molécula de ATP y produce la fructosa difosfato. Hasta este punto, la glucólisis parece un proceso sencillo y tranquilo en el que una reacción sigue a otra. La glucosa consume un ATP para formar glucosa fosfato. Se forma la fructosa fosfato y con ayuda de un segundo ATP, la fructosa disfosfato. Los pasos parecen darse de manera natural, pero si aislamos la reacción de glucosa-fosfato en fructosa-fosfato, surge un problema aparente. La fructosa-fosfato es una molécula altamente inestable con una fuerte tendencia a revertirse hacia glucosa-fosfato. Si esta reversión se realiza, la glucólisis se detendrá.
Y entonces, ¿qué es lo que mantiene la reacción caminando en una sola dirección? La respuesta se encuentra en el concepto de acoplamiento de reacción. Siempre que se forma una fructosa fosfato, un ATP reacciona de inmediato para formar la fructosa difosfato. En esta configuración, la estable fructosa difosfato no se revierte hacia fosfato glucosa. Ahora, como vagones de carga acoplados, cada vez que se usa una fructosa fosfato, lo reemplaza una glucosa fosfato. Y cada vez que se usa un glucosa fosfato, es llevada a la célula una molécula de glucosa. Este acoplamiento de reacciones es la fuerza motriz de toda glucólisis. Vamos a elegir la glucólisis en la reacción 4. La fructosa difosfato con 6 carbonos es dividida en 2 moléculas separadas de 3 carbonos, DHAP y PGAL. En la reacción 5, el DHAP es convertido en una segunda molécula PGAL. Las 2 moléculas compañeras de PGAL seguirán juntas su camino. Y ya está la primera mitad de la glucólisis. Revisemos el proceso. Glucosa. Glucosa fosfato. Fructosa fosfato. Fructosa difosfato. DHAP y PGAL. Y finalmente, 2 moléculas de PGAL. En resumen, los ATP proporcionan más energía a las 2 moléculas de PGAL que la que está contenida en el par de moléculas de glucosa. En el siguiente programa, seguiremos la ruta del PGAL hasta la segunda mitad de la glucólisis. Respiración celular. Glucólisis 2. Aunque no existe una ley furtiva sobre termodinámica, debiera existir y señalar que la energía es furtiva y parece burlarse de la naturaleza. En la respiración celular, el reto es descubrir dónde está escondida la energía útil. En las primeras 5 reacciones de la glucólisis, seguimos la ruta de energía desde la glucosa, paso a paso, hasta que se convierte en un par de moléculas con 3 carbonos, los PGAL. Para la segunda mitad de la glucólisis, debemos tener en mente que, aunque todo ocurre por duplicado, vamos a rastrear solo a un PGAL. Veremos a un PGAL sintetizar el ATP y energetizar una molécula de nicotinamida, adenina, dinucleótida o NAD. El NAD es uno de los grupos intermedios de carga de energía que se usan para generar ATP. Su estructura compleja se dedica a transferir energía. Dentro de este anillo de carbono, la carga positiva representa un área de deficiencia de electrones y atrae NAD para que proporcione un par de electrones energéticos junto con un ion de hidrógeno. De esta forma, la molécula energética de NAD es llamada NADH.
Para simplificar las cosas, representaremos el NAD con deficiencia de electrones como NAD+, y el NAD que consiguió un electrón como NADH. Volvamos ahora a la glucólisis. En la reacción 6, un NAD+ fija una molécula de PGAL y con ayuda de una enzima, el NAD+ escoge 2 electrones de un ion de hidrógeno. El producto es un NADH rico en energía. Durante este intercambio, el PGAL sujeta un fosfato libre para formar un difosfato glicérico o DPGA. Hagamos una pausa para observar el perfil de energía. Durante las primeras 5 reacciones, la energía era conducida por un camino. Ahora, en la reacción 6, una parte de la energía del PGAL es transformada fuera del camino en un NADH. Cargado con 2 electrones, digamos ambiciosos, el NADH es un excelente transporte de energía. Revisemos la química. El PGAL, tras liberar electrones, está oxidado. Y el NAD+, tras ganar 2 electrones, está reducido. Así que las reacciones de oxidación liberan energía, mientras que las reacciones de reducción acumulan energía. Reacción 7. Una molécula de DPGA se encuentra con un ADP. Un fosfato es transferido para formar ATP, dejando atrás ácido fosfato glicérico o PGA. De aquí en adelante, la glucólisis se dedica a conseguir solo una molécula más de ATP del PGA simple. Así solo, el ATP carece de la energía necesaria para capturar el fosfato. Por ello ocurre una repentina modificación de la molécula. Y en la reacción 9 se pierde una molécula de agua, dejando fosfoenol piruvato, o PEP. El enlace que sujeta al fosfato ha sido suficientemente debilitado. Por ello, en la reacción final, el ADP libera el fosfato y hace que el ATP sea reconectado. Queda así el compuesto con 3 carbonos, piruvato. Una vez más, volvamos para revisar el perfil de todas estas reacciones. Dos moléculas de ATP inyectaron energía al sistema. De ahí en adelante, la energía fue extraída por 2 moléculas de NADH y 4 moléculas de ATP. ¿Y qué obtuvimos con ello? 2 ATP fueron consumidas, 4 fueron producidas. Nuestro total es de 2. De la energía contenida en la molécula original de glucosa, estos 2 ATP solo equivalen al 2.2%. La mayor parte de la energía está distribuida entre el NADH, el piruvato y el calor. Con ese 2.2% de carga, la glucólisis en sí misma no parece una máquina muy efectiva. Pero cuando se trata de organismos muy simples, se dedica por completo a hacer bien su trabajo. Estos organismos sobreviven. Es más, se desarrollan con un mínimo de esfuerzo. Veamos por qué. Volvamos a la reacción 6.
El PGAL proporciona electrones a un NAD+. Pero el microorganismo tiene una reserva muy limitada de NAD+. Y si el último de los NAD+ fuese usado para formar un NADH, la glucólisis se detendría y no se produciría absolutamente ningún ATP. Entonces el organismo apunta a otra estrategia. Ofrece su piruvato. El dióxido de carbono es removido y se forma el acetaldehído. Después, un NADH convierte el acetaldehído en etanol o alcohol común. Esta reacción produce NAD+, que retroalimenta la reacción 6 y continúa sintetizando ATP. Los pasos extra de este proceso se llaman fermentación alcohólica. Las formas simples de vida, con la glucólisis y la fermentación alcohólica, satisfacen sus necesidades básicas. Sin embargo, las formas de vida desarrolladas tienen que exprimir mucho más energía del NADH y el piruvato para gozar de una buena vida. En nuestro siguiente programa examinaremos el mecanismo para extraer todavía más energía del piruvato. Respiración celular, el ciclo de Krebs. Hace cerca de 2.500 millones de años comenzó el proceso primitivo de la glucólisis. Más tarde, al acumularse el oxígeno en la atmósfera, la vida comenzó a poblar la Tierra. La sobrevivencia dependía de la habilidad para acumular reservas de energía, más de las que la glucólisis podía ofrecer. Al convertir una molécula de glucosa en piruvato, la glucólisis genera 2 moléculas de ATP. Sin embargo, este ATP solo representa el 2.2% de la energía disponible. Otra parte se encuentra en el piruvato y en el NADH. El resto es calor. En la segunda fase de la respiración celular, el ciclo de Krebs libera más energía al metabolizar el piruvato. El ciclo de Krebs adquirió su nombre del químico británico Hans Krebs, que siguió la huella del piruvato más allá de la glucólisis. Dentro de la célula, el piruvato se mueve desde el centro de la célula hacia las 2 membranas de la mitocondria y llega a la matriz. Aquí en la matriz tiene lugar el ciclo de Krebs. El piruvato es una molécula con 3 carbonos, pero el ciclo de Krebs utiliza una molécula de 2 carbonos como punto de partida. Por ello, un proceso intermedio, la descarboxilación oxidativa, es necesario para preparar al piruvato para el ciclo de Krebs. Cuando el piruvato se encuentra con la coenzima A, el complejo suelta 2 electrones, un átomo de hidrógeno y dióxido de carbono, para formar el aceptable acetilcoenzima A con 2 carbonos. Los electrones del hidrógeno son recogidos por un NAD+, formando un NADH, un transporte intermedio de energía. Pero vamos a concentrar nuestra atención en el acetilcoenzima A con 2 carbonos. Primero, vayamos a echar un simple vistazo al ciclo de Krebs.
El acetilcoenzima A con 2 carbonos se une al compuesto residente de 4 carbonos y produce un compuesto de 6 carbonos. En las acciones sucesivas se sueltan 2 átomos de carbono. Pero lo que nos interesa son los agentes de la liberación de energía, ATP, y los transportes intermedios. Esta es una vista general del ciclo de Krebs. Con un acercamiento más detallado del ciclo, veremos cómo se generan los agentes de liberación de energía. El acetilcoenzima A se topa con el oxaloacetato de 4 carbonos. Esto resulta en el ácido cítrico de 6 carbonos. El ácido cítrico suelta agua y forma aconitato. El aconitato recoge agua y es transformado en isocitrato. El isocitrato se encuentra con un NAD+, y forma el transporte de energía NADH, oxalosuccinato. El oxalosuccinato suelta una molécula de dióxido de carbono y se convierte en ketoglutarato, con 5 carbonos. El ketoglutarato se topa con la siempre presente coenzima A y libera 2 electrones, un hidrógeno y dióxido de carbono, para formar succinil, coenzima A. Una vez más, 2 electrones de hidrógeno forman un transporte de energía NADH. Sin hacer nada, el succinil coenzima A reacciona con el NDP y el fosfato, liberando coenzima A, ATP, y formando succinato. El succinato se encuentra con una molécula de FAD y esta reacción produce un nuevo transporte de energía, FADH2, y fumarato. El fumarato, a su vez, reacciona con el agua y el producto es malato. En la reacción final, el malato se encuentra con un NAD+, y produce el último de los transportes de energía, oxaloacetato. El ciclo de Krebs comienza cuando un jugador principal, el acetilcoenzima A, reacciona con oxaloacetato. Por medio de una serie de reacciones de 10 pasos, el oxaloacetato es transformado en diferentes reactantes. El ciclo regresa hasta el oxaloacetato. En una sola vuelta del ciclo, los transportes de energía han llevado 3 NADH, un ATP, un FADH2, así como dióxido de carbono que fue desechado. Los 2 átomos de carbono que entraron al ciclo fueron expulsados como dióxido de carbono. El propósito del ciclo de Krebs es producir energía útil. Por tanto, la energía que entró como acetilcoenzima A fue transferida al ATP y a los transportes de energía intermedios. Tanto el NADH como el FADH2 transportan electrones energéticos que serán utilizados para almacenar energía en el ATP. Volvamos a la molécula original de glucosa y veamos en qué se ha convertido. La glucólisis generó 2 moléculas de piruvato, 2 ATP y 2 NADH.
Los dos piruvatos entraron a la descarboxilación oxidativa y produjeron dos moléculas de acetilcoenzima A, dos moléculas de dióxido de carbono y dos moléculas más de NADH. Ya que hay dos acetilcoenzima A involucrados en el ciclo, pensemos en el ciclo de Krebs duplicado. Vamos a sumarle producto final, 6 dióxidos de carbono, 10 NADH, 2 FADH2 y 4 moléculas de ATP. Ahora hagamos lo que solemos hacer con el desperdicio. Vamos a deshacernos del dióxido de carbono. Hasta este punto de la respiración celular, la glucosa ha producido 4 poderosos paquetes de ATP y 12 impacientes transportes de energía. En nuestro siguiente programa veremos cómo estos transportes de energía intermedios liberan la carga de ATP. Respiración celular. Fosforilación oxidante. Después de tanto esfuerzo, la fase 1 de la respiración celular, llamada glucólisis, solo libera 2 moléculas de ATP. En la fase 2, el ciclo de Krebs, solo 2 moléculas adicionales de ATP son liberadas. Recordemos, sin embargo, que la mayor parte de la energía de glucosa ha sido transferida a las moléculas de transporte NADH y FADH2. Es en la fase final llamada fosforilación oxidativa, donde los transportes de energía aportan una gran cantidad de energía. La fosforilación oxidante ocurre dentro de la mitocondria celular, en lo profundo del cristal de la membrana interna. Dentro de la membrana hay incontables estructuras conocidas como cadenas de transporte de electrones. Dentro de cada cadena, los transportes de energía son utilizados para sintetizar ATP. Una cadena de transporte de electrones consta de 4 complejos de Ajaxón. Cada uno tiene su lugar en la membrana interna. La cadena funciona extrayendo energía de los electrones que se mueven en pares a lo largo de una pendiente de energía. La energía es transferida en parte hacia el espacio entre las membranas de la mitocondria, el espacio intermembránico. La fosforilación oxidativa comienza cuando cualquier NADH del ciclo de Krebs aporta 2 electrones al primer complejo. Al pasar los electrones al siguiente complejo, 2 iones de hidrógeno viajan de aventón desde la matriz hasta el espacio intermembránico. Los electrones se mueven entonces a través del complejo y se posicionan en el lado de la membrana donde está la matriz. Al pasar al siguiente complejo, un segundo par de iones de oxígeno es recogido en la matriz. Este complejo, llamado coenzima Q, llega a atravesar la membrana y suelta los iones de hidrógeno en el espacio intermembránico. Los electrones se mueven entonces hacia el complejo final y vuelven al lado de la membrana donde está la matriz. Al final de la cadena, 2 iones más de hidrógeno atraviesan la membrana hacia el espacio intermembránico. Finalmente, un átomo de oxígeno se desliza y recoge los 2 electrones de la cadena, así como 2 iones de hidrógeno de la matriz para producir agua. Para encapsular, cada molécula de NADH suelta 2 electrones que, al introducirse en la cadena, bombean 6 iones de hidrógeno desde la matriz. El papel central del oxígeno en la respiración celular es rescatar electrones suficientes del final de la cadena.
Ahora tomemos en cuenta al otro transporte de energía del ciclo de Krebs, FADH. El FADH también entra en la cadena de transporte de electrones coenzima Q. Dos electrones son transportados por la cadena. Por tanto, solo 4 iones de hidrógeno entran al espacio intermembránico. Al final de la cadena, el oxígeno vuelve a recoger los 2 electrones. Hasta ahora la energía del NADH y del FADH2 ha sido utilizada para bombear iones de hidrógeno desde la matriz hasta el espacio intermembránico. Como resultado, la concentración de iones de hidrógeno es mayor en el espacio intermembránico que en la matriz. Esto genera 2 tipos de gradientes que cruzan la membrana. Una gradiente de concentración de iones de hidrógeno y una gradiente electrostática. Estas gradientes tienen energía potencial que será usada para sintetizar ATP. La evidencia sugiere que la energía potencial a lo largo de la membrana es utilizada cuando pares de iones de hidrógeno se mueven a través de canales especiales de la membrana. Al hacerlo, cada par activa una enzima en el lado del canal donde está la matriz. Finalmente, esta enzima cataliza la reacción de ADP con un grupo de fosfatos para sintetizar ATP. Revisemos la síntesis del ATP desde el NADH y el FADH2. Cada NADH transporta a 3 pares de iones de hidrógeno hacia el espacio intermembránico. Al regresar a la matriz, estos producen 3 moléculas de ATP. Ahora bien, cada molécula de FADH2 transporta 2 pares de iones de hidrógeno a través de la membrana. Esto produce 2 moléculas de ATP. Eso explica los transportes de energía producidos en el ciclo de Krebs. No es un mal resultado. Pero hay otra carga de energía que llevará el NADH producido en el citoplasma por la glucólisis. Aunque las moléculas no pueden cruzar por sí mismas las membranas de las mitocondrias, se las ingenian para soltar a sus electrones en la cadena justo en pasajes altamente especializados. De ese modo, los electrones profundizan más la cadena hasta una coenzima Q y bombean 4 iones de hidrógeno a través de la membrana. Y así, cada NADH de la glucólisis provoca la formación de 2 moléculas adicionales de ATP. Ahora volvamos a unir las piezas para tener una imagen clara del total de ATP producido por una simple molécula de glucosa. La glucólisis generó 2 moléculas de ATP y 2 de NADH que al llegar a la cadena de transporte de electrones produjeron 4 moléculas más de ATP. La descarboxilación oxidativa y el ciclo de Krebs produjeron 2 moléculas de ATP, 8 moléculas de NADH y 2 moléculas de FADH2. Las 8 moléculas de NADH se convirtieron en 24 ATP. Y las 2 moléculas de FADH2 se convirtieron en 4 moléculas más de ATP. La respiración celular produce 36 moléculas de ATP de una sola molécula de glucosa. Pero estos 36 ATP solo representan una porción de la energía que se obtiene de la glucosa. En resumen, la respiración celular transforma la energía de la glucosa por medio de la glucólisis.
la mueve alrededor del ciclo de Krebs y a través de la cadena de transporte de electrones. Aunque la respiración celular parece algo diverso, ya veremos cómo la diversidad de los organismos es una virtud en periodos de estrés. Respiración celular, metabolismo y nutrición. Cuando los biólogos se enfrentaron a la complejidad de la respiración celular, se sintieron obligados a tratarla de manera esquemática. Los esquemas son un camino para el entendimiento. Los modelos solo son un pálido reflejo del tráfico pesado en los caminos de la energía. Necesitamos hechos impactantes que nos recuerden el poder colectivo de las células. En un día cualquiera, una persona promedio hace funcionar 40 kilogramos de ATP. Al realizar actividades de fuerza, sus células queman energía y utilizan medio kilogramo de ATP por minuto. Desde la sacudida de un nervio hasta la locomoción del organismo entero, el ATP nos brinda toda la energía. La contracción de un músculo es un buen ejemplo. En un músculo, cada célula contiene muchos manojos. Cada manojo consta de 2 clases de proteínas: actina y miosina, colocadas en formas alternas. Si observamos cada filamento de miosina, veremos cabezas esféricas unidas a los receptores en el filamento activo. Cuando una célula muscular es estimulada, las moléculas de ATP se mueven hacia las cabezas esféricas y provocan que cada una suelte el filamento activo. Entonces, el ATP libera su energía, formando ADP y un grupo de fosfato. La infusión de energía dispara la cabeza, que se une entonces al filamento activo. Tras el acto de unir los nudos del ADP y del grupo de fosfatos, la cabeza de inmediato regresa a su posición original, jalando al filamento activo con ella. Siempre que la mitocondria aporte una constante reserva de ATP en un tiempo real, miles de millones de filamentos activos trabajan de manera simultánea para flexionar el músculo. Pero ¿qué pasa cuando nos movemos en exceso? El sistema circulatorio no puede llevar una cantidad suficiente de oxígeno hasta las células musculares. Al disminuir el nivel de oxígeno en las células, la desfosforilación oxidativa comienza a bajar y nos brinda su última chispa de energía. Ahora bien, mientras la glucosis proporciona una gran cantidad de energía, la escasez de oxígeno crea otro problema para el organismo. O para ser más exacto, para la cadena de transporte de electrones. Recordemos que el papel principal del oxígeno es recoger electrones del final de la cadena. A falta de oxígeno, la cadena comienza a saturarse. El NADH no es utilizado y el Na además no puede ser reciclado. He aquí el problema.
La glucólisis necesita un suministro constante de NAD+, para seguir produciendo ATP. Sin embargo, al sufrir falta de oxígeno, la respiración celular puede recurrir a otras estrategias. Normalmente, el piruvato se dirige hacia el círculo de Krebs. Sin embargo, cuando el oxígeno escasea, una enzima reacciona con el piruvato y el NADH, produciendo NAD+ y ácido láctico. El NAD+ retroalimenta la glucólisis y garantiza un suministro elemental de ATP. Es una solución elegante. Y llena el vacío de oxígeno. Pero se tiene que pagar un precio. El derrame de ácido láctico en los músculos genera una sensación de adormecimiento que experimentan los atletas. Tras unos minutos de descanso, el oxígeno metaboliza el ácido láctico y ofrece una nueva vida a los músculos. Si la escasez fue un problema, también lo es el exceso. Cuando uno consume demasiada glucosa, las células del hígado tienen que sufrir otro tipo de adaptación. Un exceso de glucosa conduce a un excedente de ATP. Este exceso de ATP dispara una enzima que enlaza a la acetilcoenzima A, creando ácidos grasos. Nadie recoge la cosecha de ácidos grasos y se presenta la obesidad. Muy pronto recapacitamos y tomamos la decisión de hacer una dieta. La dieta es una forma de metabolizar la grasa excedente en glicerol y ácidos grasos. El glicerol se convierte en PGAL y entra en el camino glucolítico. En cuanto a los ácidos grasos, estos son convertidos en acetilcoenzima A, que se introducen al ciclo de Krebs. Con una dieta drástica, todas las grasas son metabolizadas y el cuerpo toma su ritmo de nuevo para comenzar a utilizar sus propias proteínas. Al ser metabolizadas las proteínas, los productos resultantes entran a los caminos de la respiración celular. Queda claro que la quema de proteínas es la quema de nuestra propia vida. Sin embargo, dentro de extremos razonables, el cuerpo humano se mantiene flexible y robusto debido a sus inquisitivos caminos energéticos. Cuando estudiamos la respiración celular, solemos olvidar lo ingeniosas que son las células. Mire hacia atrás un momento y se dará cuenta de que el comportamiento colectivo de las células es una afirmación de la fuerza motriz de la vida misma.